Se llama la segunda condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio, que se aplica a cuerpos rígidos, marca que cuando actúan distinta cantidad de torcas alrededor de un eje de rotación, la suma de torcas alrededor de ese eje de rotación debe de ser igual a 0. Entonces, si esto se mantiene sin girar alrededor del eje A, quiere decir que está en equilibrio rotacional. Había el equilibrio traslacional, que era cuando la suma de fuerzas era igual a 0. Ahora puede ser que esto no se desplace, entonces sigue existiendo equilibrio traslacional. La suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y sería 0, pero ahora se va a sumar una nueva ecuación, que es la suma de torcas alrededor del eje de rotación igual a A. Pero puede ser igual alrededor del eje de rotación A, alrededor del eje B o alrededor de cualquier otro tipo de eje. Entonces yo aquí lo planteé tomando el eje A. Vamos a ver el ejemplo ahora si es alrededor del eje de rotación B. Entonces alrededor del eje de rotación B, esas mismas fuerzas F1, F2 y F3 tienen distintos brazos de palanca. Entonces si definimos la fuerza F1 y su línea de acción, ¿qué va a pasar? Entonces, conforme la línea de acción se prolonga, yo voy a tomar una longitud medida desde B hasta el punto que sea perpendicular a la línea de acción de la fuerza F1. Y entonces esta longitud perpendicular es el brazo de palanca B1B. Entonces, si ahora es suma de torcas alrededor del eje B, tendría una torca alrededor del eje B generada por la fuerza 1, es F1, y su correspondiente brazo de palanca, B1B. Como el eje de rotación cambió, los brazos de palanca no son los mismos. Ahora, si yo observara qué sentido tendría, qué signo tendría esa torca, vamos a suponer que esta es la manecilla del reloj y va a girar alrededor del eje B por el efecto de F1. Entonces giraría en este sentido, entonces habría una torca positiva, torca 1B, generada por la fuerza F1, ¿de acuerdo? Debe de haber otras dos torcas porque son otras dos fuerzas. Vamos a ver qué va a pasar con F2. F2 va inclinada hacia abajo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Desde el punto B, trazo una línea que sea perpendicular a la línea de acción de la fuerza F2. Y esta longitud es el brazo de palanca para la fuerza 2 si calculamos torcas alrededor del eje de rotación B. Entonces, ahora esta sería mi manecilla. Entonces, la manecilla sería empujada y giraría en este sentido alrededor del eje de rotación B. Está girando en sentido antihorario, entonces esa sería otra torca, la torca debida por la fuerza 2 alrededor del eje B. Esta torca va a ser positiva, la torca 1 también fue positiva, y si va a estar en equilibrio rotacional, tiene que haber mínimo una torca más que sea en sentido horario para que las neutralice. Y esa podría ser la fuerza 3, generando respecto al punto B una nueva torca. Entonces la línea de acción de F3 generaría este brazo de palanca porque se mide desde el punto B perpendicular a la línea de acción de F3. Y esta longitud, ¿cómo giraría si esta fuera la manecilla? Giraría en sentido horario debido a F3. Entonces ahora vendría una torca debido a la fuerza 3 alrededor del eje B y esta sería negativa. Entonces ya tengo tres torcas. La torca 2B pues era la fuerza F2 por su respectivo brazo de palanca, y la torca 3 alrededor del eje de rotación B es la fuerza F3 por su brazo de palanca B3B. La suma de torcas tendría que ser a 0, tendría que ser igual a 0 si está en equilibrio rotacional. Y entonces estas tres torcas se suman con sus correspondientes signos que le toquen. Las dos positivas son la 1 y la 2. Entonces la ecuación sería torca debido a la fuerza F1 respecto al eje de rotación B, más la torca debido a la fuerza 2 por su eje de rotación B, menos la torca 3 que fue negativa alrededor del eje de rotación, esto es igual a 0. Y entonces tengo ya mi suma de torcas igual a 0, ya sea respecto al eje A o respecto al eje B. Una cosa es bien importante. Si la línea de acción pasa exactamente por el eje de rotación, el brazo de palanca B se hace 0 y entonces no genera torca. Entonces, en la gran mayoría de los problemas que vamos a resolver de torcas, me va a convenir hacer suma de torcas en un punto donde se anule una de las fuerzas que sea una incógnita del problema. Normalmente en los problemas aparecen dos incógnitas y entonces tengo que plantear dos ecuaciones. Una es a lo mejor la suma de fuerzas en X
y luego es la suma de torcas. O a lo mejor son tres incógnitas y aparece suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y la suma de torcas en algún eje de rotación. Entonces, este es un ejemplo de cómo se aplican las torcas. Hay algunos problemas que ya subí, entonces eso los van a poder ustedes considerar. Si hay equilibrio, la suma de torcas va a ser igual a 0. Siempre es necesario hacer varios dibujos, uno para identificar en el diagrama de cuerpo libre las fuerzas que aparecen, otra identificando las torcas que genera cada uno de ellos respecto al eje de rotación que yo quiera analizar, y la otra sacando los brazos de palanca en otro dibujo, dibujar en otro esquema, dibujar las fuerzas con sus correspondientes brazos de palanca. En muchos casos las fuerzas no son horizontales, son inclinadas, y la definición del brazo de palanca es un poquito más complicada. Bueno, eso es lo que se refiere a momento de una fuerza generado por fuerzas no concurrentes. Ahora las fuerzas no concurrían en un punto y entonces eso genera torcas alrededor de un eje de rotación. Bueno, recuerden que si se cumple la segunda condición de equilibrio, la suma de torcas tiene que ser igual a 0 y esa es la ecuación que vamos a plantear. Aparte, la condición de equilibrio traslacional de suma de fuerzas igual a 0. Nos vemos.